Lograr definir la discapacidad ya es un problema en sí mismo, debido a que este concepto está relacionado o asociado a marginación o injusticia social, debido a la connotación que se le da al concepto. A partir de 1980, la OMS delimita el significado de discapacidad, deficiencia o minusvalía a partir de la necesidad no solo de considerar a la enfermedad, sino las consecuencias de esta en los aspectos personales que involucran a la persona, ampliando la concepción, no basándose solamente en el modelo médico, de cual se suscita la etiología patológica, como una manifestación de una consecuencia de una enfermedad, y la resume en el siguiente término. Lo define como la experiencia de salud de pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, la cual puede ser temporal, permanente y puede afectar principalmente a un solo órgano o a distintos. La OMS define la discapacidad médica como la experiencia de pérdida o anormalidad de una función psicológica, fisiológica o anatómica que puede ser temporal o permanente y que puede afectar uno o más órganos. Respecto a la discapacidad social, Arteco y Datland 2003 hablan sobre 5 líneas fundamentales: funciones y estructuras, la capacidad, el desempeño, el funcionamiento en el ecosistema y el macrosistema, quienes son los actores o factores relacionados principalmente con la discapacidad social. Si bien el modelo de discapacidad social es complejo, está compuesto por 2 líneas básicas: los aspectos internos, como son aspectos básicos, capacidad y desempeño, y los aspectos externos, ambientales y personales. Es fundamental tener una concepción de lo que es la discapacidad médica o clínica y la discapacidad social para la identificación de el VAP en el aula. Aula inclusiva. El aula inclusiva consiste en la educación donde las diferencias individuales son atendidas y donde el objetivo del docente es el de integrar a cada uno de los estudiantes, incluidos aquellos con alguna discapacidad, para que logren alcanzar su máximo desarrollo académico. Consiste, a grandes rasgos, en ofrecer una educación a la que puedan acceder todos, proporcionando un entorno estimulante y en el que una persona con una necesidad educativa especial pueda aprender y relacionarse con su grupo de iguales. Características de la escuela inclusiva. Se centra en las necesidades de los alumnos, ofreciendo a todos las mismas oportunidades educativas, así como ayuda para su desarrollo. Para garantizar la participación de los alumnos, una escuela inclusiva debe promover ambientes de aprendizaje. Combina el trabajo en equipo con el individualizado para adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Fomenta la colaboración, la empatía y el respeto. Características de la escuela inclusiva. Se centra en las necesidades. Las aulas inclusivas se caracterizan por abordar abiertamente el tema de los prejuicios y los estereotipos que llevan a la ilusión de determinados miembros de la clase, y por enfatizar mucho más lo común que lo diferente. El profesorado es el responsable de que todos los alumnos se sientan reconocidos e incluidos totalmente en la vida de las mismas. De este modo, y apoyándonos en las características anteriormente mencionadas, el aula inclusiva debe ser un lugar en el que el trabajo cotidiano debe contemplar. Implementación de estrategias. Observa y conoce a cada uno de tus alumnos. Identifica sus necesidades y capacidades.
Una de las tareas más importantes del docente es la de conseguir adaptar las actividades a realizar de tal manera que todos los alumnos sean capaces de realizarlas. Para poder llevar a cabo este objetivo, será necesario conocer qué puede llegar a ser cada alumno y de qué manera crea un clima de tolerancia y respeto en el aula. Por último, es importante transmitir la idea de que todas las personas somos diferentes, con nuestras virtudes y defectos, y que ahí radica la riqueza de nuestro grupo. Es posible que dentro de la escuela existan estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, que determinan ciertas características en sus aprendizajes y en su socialización, las cuales deben ser atendidas en la escuela. Esto puede realizarse a través de diferentes opciones curriculares, estrategias organizativas, metodologías, agrupamiento, recurso, etc. La inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad. La educación inclusiva es un modelo de la escuela que respeta y atiende la diversidad personal, social y cultural de los educandos. Implica que las autoridades educativas, los padres de familia, los profesores, los estudiantes y la comunidad escolar en general compartan valores fundamentales de convivencia y respeto para la diversidad. Al mismo tiempo, se trabaja de manera cooperativa para ir creando un modelo de escuela que se convierta en una comunidad de aprendizaje y genere apoyos de diferentes naturaleza para garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el progreso de todos los estudiantes en una educación relevante. A diferencia de la escuela tradicional, la escuela incluyente no relega a aquellos que piensan, actúan o tienen condiciones diferentes, pues considera la diferencia como una circunstancia que es propia de la condición humana, así con un valor esencial y una oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. El INDEX es una herramienta que facilita la elaboración de un diagnóstico para la planificación de la mejora escolar con una orientación inclusiva, debido a que contribuye a la indagación, reflexión y análisis de la vida escolar interna, así como de dar relación de esta con sus comunidades y contexto, incorporando para ello al personal directivo, administrativo, docentes, maestros de apoyo y padres o tutores de familia. Barreras para el aprendizaje y la participación en familia. Cuando nosotros estudiamos el proceso de desarrollo de un niño, observamos todos los contextos en los que se desenvuelve y la correlación que hay entre ellos de forma directa o indirecta. Los contextos a los que nos referimos son el hogar, la escuela, la colonia, la cultura y el país, entornos que influyen en su desarrollo. Los dos ambientes que consideramos más importantes son la familia y la escuela, por lo que hay que considerarlos como sistemas que se entrelazan, se interrelacionan y se influencian uno al otro. Por ello la alianza de ambos, en beneficio siempre del desarrollo del niño. Por eso es que es indispensable, así como la comunicación y la participación que existe de uno con otro, es decir, la familia en el ámbito escolar, pero también la escuela en el ámbito familiar. Los padres de familia realizan importantes acciones como educadores de sus hijos. Por ejemplo, cuando los padres tienen un hijo con discapacidad, se convierten en los principales promotores de la inclusión de sus hijos en la sociedad. Forman redes de apoyo, exigen derechos para alcanzar una educación de calidad con equidad y respeto a la diversidad para sus hijos. Finalmente, es importante subrayar que la participación de los padres de familia en la vida de las escuelas es fundamental para el desarrollo de un proyecto de escuela incluyente. Su participación es indispensable, por lo que requiere de apoyos conceptuales y técnicos que les permitan una participación plena en el desarrollo de un proyecto de escuela incluyente.
La escuela debe identificar las necesidades y potencialidades de los padres de familia para lograr que juntos caminen hacia la construcción de proyectos de mejora de la organización escolar, que apoyen la inclusión de sus hijos en todos los ámbitos. De integración a la inclusión. La inclusión e integración son términos que en muchas ocasiones se utilizan como conceptos iguales, que comparten un mismo significado, sobre todo en el ámbito educativo. Inclusión e integración son palabras sinónimas. Representan filosofías totalmente distintas, aun cuando tienen objetivos aparentemente iguales o significados parecidos. Si bien es cierto, pasar de la exclusión a la inclusión supone un proceso largo de cambio y evolución. En medio de esas transiciones podemos ver situar la integración. Ahora bien, debemos ir más allá, paso a paso, sin olvidar que el último fin siempre es la inclusión. La integración y la inclusión no deben confundirse, pues suponen perspectivas distintas de análisis a la realidad y en consecuencia plantean distintos modelos de intervención. Barrio de la Fuente menciona al respecto que el término integración está siendo abandonado, ya que detrás del mismo subyace la idea de que se orienta únicamente a alguien que ha sido excluido previamente, intentando adaptarlo a la vida de la escuela. Aquí por su parte, EDF añade que la integración es una cuestión de ubicación de los estudiantes con discapacidades en las escuelas, en donde tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizaje existente y a la organización de la escuela. En la inclusión, se plantean para trabajar en la consecuencia de dos objetivos fundamentales, los cuales son la defensa de la equidad y la calidad educativa para todos los alumnos sin excepciones y la lucha contra la exclusión y la segregación en la educación. Hay que mencionar que una educación inclusiva siempre es posible. Para esto hay que diferenciarla entre la integración y la inclusión. En la integración nos habla que es aceptar la diferencia, hablar de necesidades educativas, se centra en el déficit, apoya siempre fuera del aula y la individualización. En cambio, la inclusión es acoger la diferencia, hablar de barreras a la participación, al proceso y al aprendizaje. Esto todo encaminado al alumno para que se sienta incluido en el salón de clases y en la misma institución. Se fijan en las capacidades de todo el alumnado para desarrollarlas en el aula. Para eso es importante tener nuestra planeación y adecuarla de acuerdo a nuestros alumnos que tenemos en el salón de clases y no solamente en hacerla por igual. Apoya dentro del aula y dos profesores para trabajar de forma cooperativa con todos los alumnos. Siempre hay que estar apoyando a todos los alumnos por igual, no como que excluir a alguno por no tener como que una misma capacidad o no comprender bien los temas. Lo que se puede trabajar aquí es con las maestras de apoyo o con las de USAER, que nos podían dar orientación o juegos didácticos o actividades que tengan el propósito o el mismo aprendizaje esperado, pero con un grado de dificultad menor para los alumnos. Y aquí es personalización. Aquí es centrarse en el alumno, hablar con ellos, integrarlos a todo el salón, incluirlos, para saber lo que las necesidades que se merecen y no tratarlo con indiferencia.